Buenas tardes, amados hermanos. Vamos a iniciar la Semana de la Reforma Protestante del siglo XVI y en esta tarde nos toca ver las causas que dieron origen a la Reforma Protestante. Voy a invitarlos para que en sus Biblias busquemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 5 al 13, que lo voy a leer en un momento más adelante. Los fariseos, hermanos, y los escribas se presentaron, según este pasaje, ante el Señor Jesús para preguntar por qué los discípulos no guardaban la tradición de los ancianos, porque no se lavaban las manos antes de comer, es decir, comían con manos comunes, dijeron ellos. La respuesta contundente de Jesús les hace saber lo errado que estaban con sus tradiciones, pues con estas invalidaban el mandamiento de Dios, estableciendo el suyo propio. Vamos a leer lo que dice esta porción. Marcos capítulo 7, versículo 6, 5 al 13. Y le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís: basta si dijere un hombre al padre o la madre: es corbán, quiere decir don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esto nos enseña, hermanos, que ya desde ese tiempo, desde el tiempo del Señor Jesucristo durante su ministerio, el hombre quería establecer sus enseñanzas por encima de los mandamientos del Señor. Ellos querían que los discípulos llevaran a cabo las tradiciones, y eso era lo que enseñaban realmente a los hombres, pero esto no era lo que el Señor había pedido en su palabra. Al establecer estos mandamientos de hombres, hacían a un lado a la palabra del Señor. Y más o menos en el transcurso de la vida de la iglesia desde sus orígenes, pues se dio esto debido a una liga que hubo en aquella ocasión, cuando ya por Constantino se une la iglesia con los paganos y pues hacen una mezcla ahí, que es lo que vamos a ver. Yo voy a mencionar las causas un poco antes de terminar la exposición, pero antes voy a dar un panorama, grosso modo, de cómo se comportaba la iglesia y qué es lo que antes dijo el apóstol Pablo acerca de esto. El apóstol Pablo, hermanos, advirtió sobre la perversión doctrinal procedente de la misma iglesia, cuando él manda a traer a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, él les habla y les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para llevar discípulos tras sí. El apóstol Pablo señala, hermanos, a los falsos maestros como lobos rapaces, que sin piedad atacarían a los discípulos y dice la Escritura que llevarían discípulos tras sí, advirtiendo también a un principio de perversión espiritual que se revelaría en el futuro, pero que ya estaba operando cuando el apóstol lo anotó allá en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Segunda a los Tesalonicenses, dice la Escritura de la siguiente manera, hermanos. Capítulo 2, versículos 3 al 12. Dice: no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Así es que en los tiempos del apóstol Pablo ya estaba operando un misterio de iniquidad, y este misterio se fue acrecentando conforme pasaba el tiempo, hasta que la iglesia hizo una liga con los paganos y trajeron ruina espiritual para el pueblo de Dios. Dice el verso 9 al 12, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues, les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Esto es lo que el apóstol Pablo recomienda o habla o pone en antecedentes de lo que va a suceder. Primero, que dentro de la misma iglesia nacerían hombres que llevarían discípulos tras sí engañándolos. Y después que entraría un espíritu perverso dentro de la iglesia también para apartar a los hombres y llevarlos cautivos de Satanás. Esto es lo que él advertía en su escritura. La iglesia, hermanos, se enfrentó a muchos obstáculos desde su fundación, acompañados estos obstáculos de persecución. La iglesia entonces se apartó de su misión pasado el tiempo. Después, cuando cesaron un poquito las persecuciones, la iglesia se fue apartando de su misión, dejó de combatir el pecado, y sus dirigentes visibles entraron en relaciones conciliadoras con el paganismo. Entonces la paz buscada y lograda a tan alto precio, hermanos, se corrompió, convirtiéndola en veneno y dejándola irreconocible en los tiempos de Lutero. Durante 3 siglos, la persecución de los enemigos del Señor Jesús contra los cristianos fue sin misericordia, destructiva y a muerte. Estos hermanos nuestros eran llevados al circo romano, eran perseguidos, eran vejados en sus manifestaciones. Era muy difícil, se tenían que esconder los hermanos para poder alabar al Señor. Sin embargo, se mantuvieron firmes, sin negar a su Señor y a Dios, donde siempre encontraron su refugio, su apoyo, su consolación. Cuando nosotros estamos en algún problema, siempre el Señor es nuestro refugio y es nuestra consolación. Dice la Biblia que es como torre fuerte y a Él correrá todo justo para encontrar refugio.
En el siglo IV, hermanos, Constantino, el emperador romano, encontró la fórmula para terminar con la lucha cuando él se convierte al cristianismo de una manera no muy ortodoxa, no muy recta, y declaró a la religión cristiana como la religión oficial. Esto trajo una paz, podemos decir, de las persecuciones. Estas cesaron, es decir, vino una calma hacia la iglesia, dejaron de ser perseguidos, pero el peligro a que los enfrentó el enemigo de nuestras almas fue que tuvieron que compaginar o mezclar las enseñanzas bíblicas con el paganismo, con las costumbres mundanas e idolátricas. Estas se mezclaron con la fe cristiana, completamente opuesta, hermanos, al paganismo, como el apóstol Pablo lo enseñó allá en segunda a los Corintios capítulo 6. Él habló muy claro sobre que no se puede compaginar las tinieblas con la luz. Dice así, versículos 14 al 16, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Es decir, no hay manera de compaginar la vida cristiana con la vida pagana. No, nosotros que ya creímos en el Señor Jesucristo, comunicamos la luz del Señor, no estamos en tinieblas, aquellos todavía están en tinieblas. Y esto que dijo el apóstol Pablo, el Señor Jesús también lo manifestó en su palabra allá en su ministerio, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 23. Lucas 11, 23. Dice lo siguiente, hermanos, Lucas capítulo 11, 23, el que no es conmigo, contra mí es; el que conmigo no junta, desparrama. O sea que o estamos con el Señor o estamos en contra de Él. Y la iglesia, de alguna manera, entre paréntesis podemos decir, estaba con el Señor, pero también estaba con la corrupción de la iglesia, a lo que los había llevado todas aquellas malas costumbres. En Mateo 6:24 también el Señor manifestó lo siguiente. Mateo capítulo 6, verso 24, y dice la palabra del Señor así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Es decir, la iglesia no puede estar dividida entre dos amores. Por eso era lo que vio Josué un poco antes de morir, que menciona la Biblia, donde dice que juntó al pueblo y les dijo, es decir, ustedes escojan a quién van a servir. Si van a servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, es decir, los dioses paganos que encontraban allá con Abraham, con todos aquellos patriarcas que vinieron a la tierra prometida antes de pasar el Jordán, o dice, o a los dioses en cuya tierra habitáis. Es decir, tenían que hacer una decisión, dice, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta decisión siempre debe estar en nuestro corazón. O servimos a Dios o servimos a las tinieblas. No hay punto medio.
si o Dios o las tinieblas. El que cree en Dios, hermanos, el que anda con Él, el que está cerca de Él, no puede andar también en tinieblas. De esta manera, hermanos, entraron a la iglesia la corrupción de las costumbres y de la doctrina, en tal forma que la salvación ofrecida por Dios gratuitamente, ahora con aquellas enseñanzas, lo era mediante el esfuerzo, el sacrificio personal de los creyentes, dando origen a la venta de indulgencias, a la confesión auricular, es decir, tenían que confesarse con un guía de la Iglesia Católica, al sacrificio de la misa, a las penitencias y a tantas cosas, hermanos, que llevaron a la Iglesia a una corrupción realmente terrible, una corrupción moral muy grande. Así la Iglesia olvidaba las ordenanzas de Dios a su pueblo en relación a otros pueblos, a los demás pueblos, y la amonestación del profeta cuando dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Se puede pensar, hermanos, que en esta época de la Reforma, después de que Constantino proclamó que la Iglesia era, la religión cristiana era la religión oficial, pues como que trajo una calma a la Iglesia y ya no se esforzó por seguir el llamamiento del Señor, sino que dejó que las doctrinas aquellas paganas se fueran introduciendo hasta que ya habían ellos sido cautivados completamente por aquellas costumbres. Para el siglo XVI, hermanos, la Iglesia se encontraba muy ajena a la vida cristiana auténtica. La corrupción dentro de ella era sumamente visible y perjudicial para la gente pobre que no tenía, hermanos, posibilidades de ascender de su condición por la rapacidad de los papas católicos y de la Iglesia romana. La gente era muy pobre, no tenían manera, hermanos, y sin embargo la Iglesia los estaba exprimiendo, no solamente de una manera moral, no solamente de una manera espiritual, no solamente quitándoles lo más preciado que tenían, que era las tradiciones orales que habían recibido o la lectura de la palabra del Señor cuando habían tenido oportunidad de leerla allá en las cartas del Nuevo Testamento del Antiguo, sino que a través de los siglos les fueron metiendo, hermanos, unas ideas contrarias a la palabra del Señor. Para rescatar a su iglesia, hermanos, Dios permitió la aparición de diversos movimientos sociales que ayudaron a la reforma, como los siguientes. En primer lugar, el Renacimiento, que fue un amplio movimiento cultural que se produjo, hermanos, en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar del nacimiento y desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. Era un movimiento cultural, es decir, por toda Europa se propagó y esto empezó a despertar la conciencia de la gente. La invención de la imprenta, en segundo lugar, entre 1441 y 1445 por Johannes Gutenberg, que es un método, esta imprenta, mecánico de reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales similares. Eso fue lo que permitió el Señor, y de esta forma se propagaron, hermanos, los escritos de Lutero en contra de los abusos papales y en contra de toda aquella degeneración moral que se estaba viviendo. El espíritu nacionalista también, que buscaba de alguna manera, hermanos, separarse del control papal sobre las naciones. Las naciones estaban sometidas a lo que el Papa decía, a lo que el Papa señalaba.
un control no solo material, sino más espiritual, apropiándose de la conciencia al impedir la lectura de las Santas Escrituras. Nadie podía leer las Escrituras, solamente los que estaban en la Iglesia Católica, en los monasterios. Así Martín Lutero tuvo oportunidad de leerla y él, bendito sea Dios, encontró el versículo aquel que lo hizo cambiar: el justo vivirá por la fe. También el inicio de la Reforma en Alemania, derivado de las enseñanzas de Lutero. Lutero, al clavar sus 95 tesis, también elaboró otros escritos que dio a conocer tanto en el lugar donde él estaba como en toda Alemania. Se propagó, y la imprenta, hermanos, los panfletos fueron divulgados. Por eso a él, en una dieta, la dieta de Worms, le pidieron que se retractara de lo que él escribía, y él dijo que no podía porque él estaba, su conciencia estaba ligada al Señor. Entonces, hermanos, estas son algunas de los movimientos que ayudaron a la Reforma. Entonces, como causas de la Reforma protestante, podemos mencionar, en primer lugar, la decadencia espiritual y moral del clero, de las instituciones y la corrupción moral que éste imponía. Es decir, era una corrupción tremenda, hermanos. Estaba viendo una película de Martín Lutero, o un video de Martín Lutero, donde él llega a Roma y es donde se decepciona de todas las cosas que ve, y él tenían que pagar para todo lo que hacían. Paga su ofrenda o lo que piden ahí, le dan una hoja y empieza a ascender las escaleras hasta llegar a un sepulcro, a una reliquia, a una cabeza donde todos están adorando. Entonces él, pues con la fe que llevaba, la fe que había concebido desde en los monasterios, en la Iglesia Católica, se hinca y empieza a tratar de hablar con aquella figura que estaba ahí. Pero como había una cola muy grande, hermanos, el tiempo que estaban ahí tenía que ser brevísimo, no tenían que dilatarse. Y si estaban dilatándose, llegaba uno de los sacerdotes encargados y los levantaban y los corría. Este fue el caso que le pasó a él. Viene uno y lo levanta y lo corre, aunque él les dice: espéreme, no, vienen más. Eso en alguna ocasión me comentaron de un santuario que hay aquí en Oaxaca, donde la gente llega con sus flores, las ponen un ratito, las quitan y vienen otras flores. Y afuera un montón de flores allá tiradas que no sirven para nada. Y el dinero igual, hermanos, lo juntan y rapidísimo va pasando la gente. Es una costumbre que tiene la Iglesia romana que no se ha quitado todavía. Es una corrupción tremenda, una corrupción espiritual. Ya es a lo que Satanás tiene a la gente esclava en esa decadencia espiritual. También viene en segundo lugar la venta de indulgencias, y estas se originaron para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. No tenían dinero, y entonces para poder obtenerla sale uno de sus allegados de apellido Tessel, diciendo que pues había que recabar de esa forma, hacen un certificado y empiezan a vender, y los pecados tenían su costo. Quien quisiera pecar de alguna manera o de otra manera o de otra, tenían que pagar cierta cantidad. Y quienes ya estaban supuestamente ellos en el purgatorio, para poder salir, necesitaban también ciertas cantidades que a veces los familiares los pagaban. Y él decía: en el momento en que están cayendo las monedas y están sonando, el alma vuela al cielo. Y esa es pura mentira. Y esta venta de indulgencias, hermanos, entonces consistía en el perdón supuestamente divino a cualquier persona que pagara para poder pecar,
o por los pecados cometidos por las almas que estaban en el purgatorio. En tercer lugar, la venta de cargos eclesiásticos, por la misma razón que el punto anterior. Para poder obtener dinero para crear la basílica, para levantar la basílica, el Papa vendía los lugares, las iglesias, y a veces las que tenían mayor cantidad de dinero, pues eran peleadas por algunos, y algunos ofrecían, pues la moneda que estaba en aquel entonces era el ducado, muchos ducados para poder obtener el nombramiento o el cargo eclesiástico. Y hay hasta quienes tenían 2 o más cargos, pero los obtenían por dinero, no porque hubieran llegado a él por alguna situación espiritual. Era pura corrupción, hermanos, puro dinero, pura cosa material. Como número 4, la venta de reliquias que en apariencia compraban la salvación, es decir, tú compras una reliquia y tienes la salvación. Y parece mentira, pero en nuestro tiempo, en algunas sectas se está dando esto, que mire que compre una botellita del agua del río Jordán, que le salva de no sé qué, que compre una astilla de la cruz donde Cristo fue crucificado. Puras mentiras, hermanos, eso no compra la salvación. La salvación solamente la da nuestro Señor Jesucristo, por gracia, como vimos en la mañana en el mensaje que dio el pastor. Por gracia, es un regalo. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Por gracia el Señor nos salvó. Ni siquiera lo merecíamos, ni siquiera, es decir, nadie merece la salvación. Por eso al hombre a veces se le hace difícil. Él cree que tiene que pagar alguna parte. Y hay alguna secta actual de una falsa profeta donde dice que Jesús solamente pagó el 60% de la salvación y que el otro 40% lo tiene que pagar la persona que quiere llegar al cielo. Puras mentiras, hermanos, puras mentiras y falsedades que Satanás de alguna manera ha introducido en las iglesias, pero que los creyentes en Cristo Jesús de alguna manera caen en esa mentira. Y como último punto, hermanos, la centralización del poder en las manos del Papa, a quien se le consideró infalible, es decir, que no se equivocaba en nada, y la concentración de tierras. Cuando Lutero fue llevado a la dieta de Worms, él dijo que no se iba a sujetar a ninguna ordenanza de la iglesia y de ningún papa, porque todos en el transcurso del tiempo habían demostrado que erraban en lo que decían. Entonces no hay tal infalibilidad del Papa, lo que sí eran concentrar las tierras de aquellas personas. Por eso el nacionalismo, hermanos, para poder quitarle poder al Papa. Es importante que nosotros tengamos pendiente en nuestro corazón qué es lo que sucedió con aquellos hermanos, cómo tuvieron que luchar con todo esto para poder librarse. Pero bendito sea Dios que levantó no solamente a Martín Lutero, sino que a otros que estuvieron antes de él y que propiciaron el crecimiento de la Reforma para que, hermanos, nosotros tengamos libertad. Se consiguió la libertad para leer la Biblia en el idioma, porque dice la historia que Martín Lutero, en el año que estuvo escondido, porque lo escondieron, lo querían matar, en ese año tradujo la Biblia de latín al alemán y todo el pueblo alemán pudo leer las Sagradas Escrituras. Y sin duda ahí encontraron muchas verdades que la Iglesia Católica había transformado en mentiras, o la Iglesia romana. Los reformadores, hermanos, lucharon por volver a la Iglesia a su posición original, reconociendo como única y suprema autoridad la de Cristo, quien tiene las llaves de la vida, que abre, dice la Escritura, y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vamos a ver un pasaje allá en Apocalipsis 3:7, cuando le habla a una de las iglesias. Apocalipsis 3:7, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice:
y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es el único que puede hacer estas cosas. No hay nadie más, porque es el único que entregó su vida por ti, que entregó su vida por mí, por cada uno de aquellos que nos hemos arrepentido y ahora le seguimos a Él. A Él demos la gloria siempre y no permitamos, hermanos, que Satán entre en la iglesia para apartarla de Dios y destruirla. Ese es su afán, ese es el afán de Satanás. Allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, encontramos cuál es el afán de Satanás. Capítulo 10 de el Evangelio según San Juan, dice el verso 10, el ladrón, que en este caso representa a Satanás, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sepamos distinguir entre las enseñanzas que el mundo ofrece, entre las cosas que el mundo ofrece y la vida eterna que el Señor nos concede. Recordemos, hermanos, Satanás viene para hurtar. Hurta nuestra seguridad, nuestra paz en el Señor. Mata nuestras creencias en el Señor, nuestro apego a Él. Dice, y destruye la fe que nosotros tenemos en el Señor. Tengamos presente esto y no nos dejemos engañar por ninguna doctrina que actualmente proliferan, hermanos. Son muchísimas las doctrinas que tratan de apartarnos. Lo peor es que llevan a una corrupción moral como hubo en aquel tiempo, hasta que Dios levantó a hombres que abrieran los ojos de todas aquellas personas que estaban cautivas de Satanás sin conocer nada absolutamente de la palabra del Señor, nada absolutamente de la Biblia, pero que ahora nosotros tenemos la oportunidad de leerla. Leámosla, estudiémosla, saquemos conclusiones de ella y vivámosla porque es lo que el Señor quiere, para que nosotros mostremos al mundo que verdaderamente Cristo mora en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga en esta tarde.